Hola a todas y todos, soy la doctora Kitsia Ruiz Navarro, médica psiquiatra. Bienvenidos a una edición más de Coffee Brain virtual en conjunto con la doctora Guadalupe Castro. Ella es psiquiatra infantil y de la adolescencia y terapeuta familiar. Bienvenida, Lupita. Gracias, buenos días a todos. Y en los controles pues está Monique de Amazon Estrategia Digital. Como siempre, muchas gracias por hacer que todo esto sea posible. Pues la semana pasada hablábamos sobre la depresión en conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que es el 13 de enero. Surgieron muchísimas preguntas y recapitulando un poco, pues hablábamos que la depresión es un trastorno bastante frecuente, más de lo que nos imaginamos, que afecta a muchas personas en el mundo, que no es exclusiva de los adultos, que también los niños y adolescentes pueden padecer depresión, que no existe una causa exacta de la depresión, que es el resultado de una interacción entre factores genéticos, ambientales, sociales y biológicos, que la depresión no es sinónimo de debilidad o de falta de voluntad, que no es culpa de nadie, nadie tiene la culpa por padecer depresión, que todos podemos experimentar tristeza ante situaciones difíciles de la vida y que no necesariamente es depresión. Cuando experimentamos una tristeza, un desánimo, cuando perdemos el interés por las cosas, cuando nos aislamos, y todo esto en conjunto empieza a interferir con nuestras actividades cotidianas del día a día, pues podríamos hablar de un probable trastorno depresivo. En la gravedad de la depresión, pues se clasifica en leve, moderada y grave, dependiendo del número y intensidad de los síntomas, y que el panorama pues no es tan desolador, que al final, al día de hoy, diagnosticada correctamente y con un buen tratamiento, pues el pronóstico suele ser bastante bueno. Sí, por ahí habían como varias preguntas que hoy vamos a estar desarrollando respecto de cosas específicas relacionadas como poblaciones en los extremos de la vida, niños, adolescentes, también en adultos mayores. Las características sí comparten mucha similitud. Bueno, los síntomas son prácticamente los mismos, pero hay algunos síntomas específicos que pueden variar y que tenemos que estar pendientes de ellos en estas edades. Y además, bueno, el embarazo, el periodo posparto son lo que nos habían estado ahí preguntando, ¿no? Entonces, ¿por dónde Sí, empezamos? pues una de las primeras preguntas que quedó pendiente es sobre la depresión en niños. Creo que es un tema que ha generado como mucha inquietud. Si nos Sí, pudieras, Lupita, aquí tenemos a la experta afortunadamente en psiquiatría, entonces adelante. súper importante recordar que los niños sí se deprimen. Todavía eso es algo que cuesta mucho trabajo para los adultos entender, porque pensamos que el niño es pues solo felicidad y que no tiene problemas y que la infancia es una etapa pues de lo más maravilloso. Y sí lo es, pero como cualquier otra etapa de la vida pueden surgir dificultades de salud y también dificultades de salud en esta área de la psiquiatría, de las enfermedades mentales, y sí, se deprimen. Las características son un tanto diferentes porque los niños todavía no pueden decir muchas veces como tal, estoy triste. A lo mejor no lo reconocen, no lo identifican, no saben cómo decirlo. Y lo que sucede con ellos en la mayor parte de las veces es que se ponen irritables, se les nota como enojones, ajá, o aburridos. Cosas que antes les gustaban ya les empiezan a aburrir, se observan flojerosos o muy enojones. Entonces, si observamos un niño con un cambio de su funcionalidad previa, que de repente empieza a reprobar, ya no quiere ir a la escuela, ya deja de comer, está muy enojón, no pensemos que tiene una mala actitud o que simplemente es un niño flojo, sino puede tener una depresión. Es muy probable que ese niño ya esté batallando para dormir, empiece a pensar que no lo quieran, que no, inclusive lo dice y a veces los papás pues se sienten mal porque el niño dice que nadie lo quiere cuando ellos por supuesto que lo adoran, pero no es que no haya cariño, sino la percepción que está matizada por la depresión. Entonces, es el segundo padecimiento más común en niños, hablando de temas de salud mental. El principal es la ansiedad, pero bueno,
Si se deprimen, hay que atenderlos, hay que observarlos y no permitir que eso se les atraviese en su desarrollo, porque si no los atendemos, ello interfiere en su autoestima, en su personalidad, y en su aprendizaje, ¿no? A lo mejor empiezan a pensar que son tontos, que no pueden, más adelante tienen más riesgo de dejar la escuela, de consumir sustancias. Se puede agravar bastante. Yo tengo una pregunta. Cuando como adultos podemos como estar tristes o incluso cruzando por un episodio depresivo, solemos como expresarlo, ¿no? Y decir me siento triste o me siento desanimado cuando sí alcanzamos a darnos cuenta. Los niños como tal tienen esa habilidad para decir estoy triste o Sí, pocas veces pasa. pasa pocas veces. De hecho, se menciona, te digo, que la irritabilidad es lo que más se les observa. Ellos están en un periodo de formación y este periodo de formación implica el empezar a conocer y a poner en palabras lo que sienten, lo que piensan. También somos una cultura que no habla mucho de la tristeza, entonces eso a veces uno lo va aprendiendo hasta la edad adulta, ¿no? De esto que se siente, ¿qué es, no? Esto que se siente, que a lo mejor yo he identificado en mis papás o en otras personas, pero no se habla de si estoy triste, se vale estar triste, o si ya es demasiada la tristeza, tampoco tratemos de tapar el sol con un dedo, pero generalmente como los adultos también nos aguantamos y no que no se me note y no lloro en los rincones, pero que nadie me vea y cuando me preguntan qué me pasa, no me pasa nada. Los niños también van aprendiendo a que estos temas no se hablan y creo que desde ahí se va formando esta idea errónea de que la tristeza es mala y de que si uno está triste, está mal o es débil o algo así pasa, ¿no? Entonces, y sí, como dice aquí también Monique, los papás no los dejamos estar tristes y los distraemos con regalos, actividades. En esta cultura, y creo que en muchas, la mayoría, la tristeza es el enemigo a vencer. O sea, y eso no debe ser así. Los papás a veces ven a los niños en un estado diferente a la felicidad y se sienten que están haciendo algo mal, se preocupan, les da culpa, cuando pues no es algo que sea responsabilidad de los papás, o sea, un episodio de depresión tiene muchos factores de riesgo, ya que no podemos hablar de causas, pero no es que los papás estén haciendo algo mal. Entonces es muy importante que ellos puedan abrirse a la posibilidad de que su hijo está atravesando una situación difícil, está con un cambio que podría ser depresión y que no es nada del otro mundo en el sentido de que son padecimientos tratables y que mejoran. Sí, es que eso que mencionas de la tristeza es que no es exclusivo de los niños, ¿no? Lo hemos hablado ya como muchas veces, esta falta de reconocimiento de emociones y de validación de las mismas. Incluso en adultos lo vemos, ¿no? Si alguien está triste y está llorando, lo primero que le decimos, ay, no llores, ya todo va a estar bien, ay, tranquilo, no pasa nada. No, sí, sí pasa y pasa mucho. Y creo que permitir como esa expresión de las emociones, pues es importante y es algo que tenemos que empezar a quitar como esos estigmas o esas falsas creencias, ¿no? De los niños no lloran, las niñas no se enojan, y permitir que se expresen. Al final es parte de nosotros mismos, tener emociones, no es parte del ser humano. Sí, amigarnos con las emociones y darles cabida y aprender a manejarlas y cuando ya son excesivas nos están generando un malestar grande o no nos permiten funcionar, que los niños pues en lo que más se nota a veces es en la escuela, Sí. ¿no? No socializan como deberían o no las calificaciones. Hay mucha resistencia al tratamiento en general, a los psicofármacos, no solamente en adultos, más aún en niños, ¿no? De adultos creo que el programa pasado hablábamos un poquito como del tratamiento farmacológico que no generan dependencia y adicción. Y entonces a mí me ha tocado ver de pronto papás que han cruzado por depresión y les va bien con el medicamento. Y cuando sus hijos les diagnostican con depresión, lo primero que dicen, no, a mi hijo medicamentos no, es que está muy chiquito, ¿por qué lo voy a medicar desde ahorita? ¿Qué podrías como platicaros, Lupita, de la medicación de los antidepresivos en los niños? Bueno, cada vez tenemos alternativas más seguras. Los efectos secundarios, si bien existen y todo tiene un riesgo, hasta la comida nos puede caer mal. Cada vez avanzamos más respecto de las posibilidades terapéuticas y los medicamentos tienen ya
una gran evidencia de seguridad y de conveniencia de administrar en episodios de depresión, ¿no? Entonces es muchísimo menos dañino, porque son medicamentos seguros, el dar un tratamiento que el no darlo, ajá, aún con los riesgos que implica, porque si no lo damos puede ser, como mencionaba antes, pues una gran piedra en el camino del desarrollo y todo eso que no se va adquiriendo, la baja autoestima, el no relacionarse, va teniendo un impacto pues a largo plazo, ¿no? Cuando pues el medicamento tiene una indicación, un tiempo y nos apoyamos también de terapia, de trabajo con la familia. Si hay alguna situación que a lo mejor les esté afectando no nada más a él, sino a todos, abrir espacios de conversación, abrir espacios para que puedan ellos abordar las situaciones y acompañarse, ayudarse, ¿no? Y ya puede remitir y el niño continúa con su desarrollo académico, social, su personalidad, sus logros, y no se queda con una etiqueta pegada de soy tonto, no puedo, nadie me quiere, que se puede hacer crónico y pues todavía a veces en la edad adulta nos toca ver personas que vienen hasta que son adultos, pero llevan toda la vida y desde la infancia o la adolescencia con los síntomas de distimia o de depresión, ¿no? Claro, claro, es más vale detectarlo a tiempo y tratarlo que dejar que arrastre como esto para toda la vida y que no les permita un adecuado desarrollo, ¿no? Y después funcionamiento ya como adultos. No, También y que sí, recordar que pues no todos los episodios depresivos requieren tratamiento farmacológico, ¿no? Eso también es bien importante. exactamente. Y más si se identifica cuando todavía es leve o está moderado, se puede hacer alguna intervención con psicoterapia, con manejo con la familia, ¿no? Y mientras más temprano se identifique, es más probable que pueda responder a otras intervenciones. Y si necesita medicamento, pues igual eh, tampoco hay un riesgo grave ni de ninguna naturaleza así. Sí, no, no, es que, y esto es bien importante, ¿no? Cualquier médico, sea de la especialidad que sea, antes de prescribir algo, siempre va a valorar el riesgo-beneficio. Y como médicos nunca vamos a dar algo que genere más daño del bien que estamos buscando, ¿no? Y eso toca tenerlo como muy en cuenta. Claro, estudiamos para ayudar y nosotros pues tenemos la experiencia para medir riesgo-beneficio, ¿no? Y ahí, y bueno, sobre todo con los niños, pues incluimos muchísimo a los papás, es explicarles, decirles todo lo que hay, lo que no hay, lo que puede pasar y tomar una decisión en conjunto. Bueno, en otros países sí se les obliga a los papás a hacer algunos tipos de tratamientos, pero bueno, en nuestro país y yo creo que es afortunado, cada papá toma sus decisiones y nosotros somos colaboradores con herramientas desde la ciencia, desde la psiquiatría, desde la terapia, para que ellos tengan herramientas, otras herramientas para abordar el problema y lo importante es pues que mejore el niño y que la familia también esté bien, porque evidentemente cuando un niño no está bien o un adolescente no está bien, pues la familia tampoco se la pasa bien. Entonces, ahí empieza a afectar también otras áreas de la vida. Sí, las dinámicas familiares. Tenemos acá una pregunta que quedó pendiente la semana pasada de responder, de Grisel Ortiz, que dice, si yo tomo medicamento y doy de amamantar, ¿hay riesgos para el bebé? Y esto nos abre como todo un capítulo en el área de los trastornos afectivos, que son las depresiones posparto. No solo posparto, sino la depresión que inicia incluso en el embarazo. O mujeres que ya se sabían con depresión, se embarazan y los síntomas continúan en el embarazo. Y un tema muy importante de abordar, porque fíjate, desde ahí empieza la salud mental del niño, porque una depresión en el embarazo, en el posparto, afecta el vínculo. Una mamá deprimida tiene una restricción para la conexión y finalmente esa conexión emocional, cognitiva, empieza a ser como el gimnasio del niño. Entonces, no solamente es que la pase mal la mamá y todos los riesgos que ahorita vamos a mencionar, sino que desde ahí empieza también la salud mental del niño. Así es. Creo que el nacimiento de un bebé siempre es motivo de alegría.
Pero también hay mamás que van a experimentar como mucho miedo, mucha angustia, y desde ahí puede empezar a forjarse un episodio depresivo, un episodio ansioso. No es raro, no es raro el famoso baby blues, ¿no? Que no es lo mismo que la depresión postparto. A todas las que ya fueron mamás, seguramente les pasó un porcentaje muy importante, ¿no? Que nace el bebé y viene como un bajón emocional, pero está muy en relación a que dejaron de ser como el centro de atención, que ahora hay alguien más, ver los cambios en su cuerpo, Sí, toda la hormona todo, movida. sentirse como fuera de lugar, como tratar de entender qué pasó, qué es esto del bebé, ¿no? Y de pronto puede dar como una especie de melancolía, pero no pasa de eso, es algo pasajero, dura un par de semanas y no interfiere ni con el desarrollo del vínculo del bebé, ni con el cuidado, ni con su estado emocional general. Sí, y ahí pues es donde se necesita mucho el apoyo de la familia, si está el papá, pues del papá, si no, pues de la familia extensa, las amistades, o sí se necesita una red de apoyo, porque pasar solo por esa situación pues es algo que no se recomienda mucho. Y bueno, pues en un par de semanas, como dices, debe de estar mejor. Y si es algo que ya se está batallando así al grado de que interfiera con el cuidado del niño o ya un malestar que no sea tolerable, pues entonces hay que buscar ayuda lo antes posible. Sí, y cuando ya se experimenta después del nacimiento y esto se perpetúa y dura mucho tiempo, una tristeza, un desánimo, un llanto, mucha irritabilidad, rechazo al bebé y mucho enojo ante el llanto, alteraciones en el sueño, más allá de los despertares para amamantar, cambios en el apetito, pensamientos de muerte, de ya no querer vivir o pensamientos de incluso matar al bebé, pues ya estamos hablando de depresiones posparto graves Sí, que requieren atención. aquí tenemos un comentario respecto a esto que me parece muy pertinente, de cómo se espera que las mamás estén felices cuando nace el bebé. Y la realidad es que se pasa por este periodo inicial en el que es así como que una movida de tapete enorme, en el que hay duelo por quien eras antes, por tus actividades, por tu libertad. O sea, eso existe y es muy importante de hablar porque, como dicen acá el comentario, anteriormente era digno, o sea, imposible que tú no estés súper feliz brincando el techo y plena de tener un bebé y se sentía culpa porque pues, las mamás se quedaban solas con que adentro no se sentían así de felices como se esperaba. Y pues claro que es un periodo de adaptación, de duelos, sí, también de satisfacción y de felicidad, pero que no es algo libre de retos ni que se pueda transitar así como, como perfecto, ni entre nubes, ni porque llegó el bebé ya todos estamos muy bien. Como mencionas, la salud mental previa, o sea, cómo venía yo ya antes, cómo está mi relación de pareja, si es que hay una relación de pareja, cómo está la relación con mi familia, si tengo trabajo, si tengo dinero, si 20,000 cosas, ¿no? Sí, es que es otra vez la expectativa, again, expectativas, ¿no? Eh, no es raro encontrar en la consulta mujeres que tuvieron a sus hijos hace 15, 20 años y que desde ese momento traen arrastrando una depresión. O sea, fue una depresión postparto no tratada, no diagnosticada y que han sido unos 15 años, 20 años de infierno, ¿no? Con mucho malestar y evidentemente con mucha culpa al darse cuenta que no estaban física ni mentalmente lo suficientemente al 100, por así decirlo, para poder hacer como las cosas que implicaba la maternidad. Entonces, son 15 años de sentirse malas mamás, de sentirse culpables y todo por una depresión no tratada. Este famoso échale ganas, ya pasará. Tienes que estar feliz porque acabas de tener un bebé. Híjole, pues sí puede ser muy lindo y bendita oxitocina que ayuda como a superar esa etapa, pero imagínense que son por lo menos 12 meses de mal dormir, mal comer, una criatura que requiere como 24 horas tu Sí. atención, yo creo que también se vale quebrarse, o sea, digo, no necesariamente que te vayas a deprimir por eso, pero también se vale como decir, estoy cansada, ya no puedo, necesito ayuda, no estoy bien. La ayuda se necesita, sí o Sí, sí. sí, sí, No definitivamente. necesariamente de un especialista, pero si ya va más allá y yo tengo la sospecha de como de que esto sí no está nada padre y, o sea, si ya hay una sospecha es mejor buscar ayuda
que seguirse los 15 años, porque parece así como que no pasa, ¿no? De, ay, ¿cómo alguien se va a aguantar 15 años de una depresión? Pues es lo más común. Estamos tan acostumbrados a aguantarnos este tipo de malestares, con todo lo que implica en nuestras relaciones, en nuestro desarrollo. Así es, así Cuando es. hay tratamientos y también en el posparto, regresando a la pregunta que nos hacían de los medicamentos, bueno, evidentemente se intenta hacer un abordaje psicoterapéutico, justamente reactivar estas redes de apoyo que también pueden ser benéficas y pueden ayudar a mejorar los síntomas, pero en determinados momentos si se necesita utilizar un psicofármaco, hay psicofármacos que se pueden utilizar en la lactancia. Uno tiene que estar con mucho cuidado de ver qué efectos produce, cómo está el desarrollo del bebé, pero sí se pueden utilizar. Esto me recuerda hace un par de años que me hicieron una pregunta para referirme a una paciente y me decían que si viera una psiquiatra pro lactancia. Y entre mí me quedaba pensando, caray, pues ¿cuál es la psiquiatría no pro lactancia, no? Y entonces dije, claro, 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 es por lo de los medicamentos. Entonces, partiendo de una base científica, y esto es bien importante, la FDA, que al final es lo que rige también el uso de medicamentos en México, no tiene hasta el día de hoy ningún medicamento que esté aprobado de forma segura ni para el embarazo ni para la lactancia. Esta seguridad de los medicamentos que existe al día de hoy es a base de reporte de casos y de estadísticas, es decir, de probabilidades y de porcentajes. Sabemos que hay medicamentos que están completamente contraindicados en el embarazo por los efectos que van a tener, por ejemplo. Pero también sabemos los riesgos de los otros en cuanto a porcentajes. No se pueden hacer ensayos clínicos por cuestiones éticas, pero sí se busca como la serie de casos y se sacan estadísticas. Y entonces hay medicamentos que tienen riesgo de teratogenicidad, por ejemplo, de alguna malformación en el bebé, del 100%, y hay otros que tienen riesgo del 0.00001%. Lo que sugieren las guías de práctica clínica, tanto para el embarazo como para la lactancia, es vamos a seleccionar aquellos medicamentos de los que más casos se hayan reportado y de los que tengan un menor porcentaje de riesgo. Y esto es bien importante porque me ha tocado por ahí escuchar ginecólogos que son expertos en el uso de medicamentos en el embarazo, sobre medicamentos psiquiátricos, y no, es que ni siquiera existe. Si hay un grupo de estudio liderado por la doctora Anita Henschel en Suiza, que ella lleva muchos años estudiando como la parte de la farmacología en el embarazo, pero ningún país, en ningún lugar del mundo, o sea, están como indicados como tal, ¿no? En unas guías propiamente. Entonces, Sí, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando se requiere dar tratamiento, tanto en el embarazo como en la lactancia? Seleccionar esos medicamentos que tengan un mayor rango de seguridad para el bebé y durante el embarazo que tengan el menor riesgo de complicaciones. Y siempre será mejor dar tratamiento a la mamá, ya sea en el embarazo o en el posparto, que dejarla, diría mi abuelita, a la buena de Dios, ¿no? Y esperar a que esto remita por las complicaciones que puede tener tanto en la mamá como en el bebé. claro, entonces siempre de la mano de un especialista que conozca estos efectos, con un monitoreo estrecho, para que si se presenta cualquier situación se pueda atender, pero bueno, en determinado momento sí se puede beneficiar la mamá y bueno, también el bebé de un tratamiento y eso es algo que se tiene que evaluar con mucho cuidado. Así Y es. tenemos comentario de Rebeca. La salud mental es un tema fundamental y qué gusto que traen estos temas a la mesa. La salud mental de las mamás generalmente está en segundo plano. Gracias por lo que hacen. Gracias por su comentario y justo, ¿no? Como dice Kitsia, la mamá de repente atraviesa una etapa bien difícil porque todo el mundo pregunta por el bebé, todo el mundo pregunta y ya como que la mamá queda como puesta en un papel, no sé, ¿no? Como de que tiene que ser súper todopoderosa, fuerte, que nada le puede pasar, ¿no? Expectativas, otra vez, ¿no? Y esto nos va a dar para a lo mejor un programa, pero las expectativas o las supermamás, ¿no? La supermamá que tiene que ser como perfecta con los hijos, que tiene que estar 365 días, 24 horas al día y además trabajar y además llevar una casa y además... Y mantener la sonrisa de oreja a En oreja. mantener la sonrisa de oreja a oreja, o sea, es como
Ay, eso solamente en las películas de Disney. Creo que eh, la, definitivamente no es admirable la labor de las mamás y a medida que uno va creciendo, va madurando, va entendiendo más cómo a sus mamás, ¿no? Y a las otras mamás, pero no es una tarea fácil. No es una tarea fácil y te voy a decir por qué, porque está llena de expectativas, está llena de estándares, está llena de cosas de deber ser a cumplir y eso genera mucho sufrimiento, mucho, mucho sufrimiento. Sí, soledad, sufrimiento y esto, ¿no? De pretender tapar el sol con un dedo, que de repente sí puedes poner tu cara y esconder atrás, así como que no estás bien, pero se nota en las relaciones, se nota en el vínculo con los hijos, eventualmente sí tiene algún efecto. A mí me ha pasado de pronto en la consulta que veo mamás que están tronadas, ¿no? Y lo quieren decir, pero les da culpa, ¿no? Y lo que traen aquí atorado es como, quiero devolver a mis hijos, ¿no? O en qué momento pasó esto. O sea, y es muy válido tener esas emociones, pero se llenan de culpa de decirlo. A ver, evidentemente no le vas a ir a decir a tu hijo en qué momento, no, pero esas emociones, ese sentirse desbordado, creo que es muy válido tenerlo, muy válido expresarlo y sin sentimiento de culpa. Pues Al es que eso final es termina siendo algo liberador. que nos pasa a todos en cualquier área, o sea, aunque nos encante nuestro trabajo y aunque seamos muy felices en nuestro matrimonio y todo, o sea, hay algún día que te sientes cansado, que quisieras decir, ahorita no quiero saber nada, ya no quiero volver a hacer esto nunca, ¿no? O sea, y son situaciones, ¿y por qué no iban a pasar en la función materna? O Por eso sea, me encanta, claro, por eso me encanta esa frase de está bien no estar bien. O sea, es de verdad, está bien no estar bien. Somos seres sí, humanos y y qué buscar buena. ayuda. O sea, si ya es algo que me está acompañando frecuentemente durante más de 2 semanas, ¿no? O sea, no nos esperemos tanto a que pasen los años y entonces, bueno, levantar la mano, pedir ayuda a nuestros familiares cercanos. Si no tenemos a alguien de confianza que pensemos que nos pueda entender porque justamente está en esta cultura de perfeccionismo y de la mamá es perfecta y todo esto, pues con algún profesional de la salud que nos pueda acompañar, ¿no? Ah, Dice Paola. Y en los comerciales de detergente para ropa. Exacto. O sea, ay, se manchó tu ropa, qué felicidad. La vamos a poder blanquear ahora sí. o sea, es como, pero ¿y en qué momento? Exacto. Yo no, o sea, es que yo no conozco una mamá que diga, ya tengo este detergente, ay, mijito, mira cómo llegaste todo revolcado. No, o sea, no existe. Pero vean cómo de forma consciente o inconscientemente vamos generando a través de medios, a través de redes como estereotipos y expectativas de comportamiento, ¿no? ¿Cómo tiene que ser nuestro comportamiento? No, y para todos, ¿eh? Porque sí, sí, hasta por ahí hace un tiempo circulaba en redes sociales un videíto como de la parte que muestras, así toda como muy luminosa, con la sonrisa, ¿no? Y atrás de cámaras, todo gris, todo oscuro, todo triste, ¿no? Entonces, bueno, sí tengamos como mucho cuidado de no creer que lo que nos reflejan los demás en sus fotos, en los comerciales, y mira, suena así ay, ¿cómo crees que lo vas a creer? Sí de tanto verlo, llega un punto que inconscientemente te lo estás exigiendo, ajá, y nos volvemos más tolerantes a la tristeza, al dolor, al miedo, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que estar poniendo el foco continuamente, pues para tener relaciones auténticas y emociones auténticas y no estar batallando con la culpa y con la exigencia y no pedir ayuda, ¿no? Porque pues, si está mal y yo no quiero que me vean mal, pues entonces mejor hago como que no pasa nada, ¿no? Así es, así es. Eh, Tenemos otra pregunta por acá que quedó pendiente también la semana pasada de la depresión y preguntaban que si la depresión es mortal. Pues desafortunadamente sí, es un padecimiento que como cualquier otro se puede volver grave, ¿no? No quiere decir que cualquier persona que tenga depresión tiene el riesgo de morir, pero como no quiere decir que cualquier persona que tiene un dolor de cabeza se puede morir,
y ni cualquier persona que tiene un dolor de estómago, ¿no? Pero sí hay que tener cuidado de que se presente una complicación, y una complicación de una depresión, pues son las ideas de muerte o inclusive la idea suicida, ¿no? Claro, sí, o sea, cuando uno revisa como de pronto textos, ¿no?, que van dirigidos a público, empiezan, ¿no?, como algo así, ¿no? Incluso la OMS lo pone así, en el peor de los escenarios puede llevar al suicidio. Y más allá del suicidio, que sí sabemos que es la segunda causa de muerte entre personas de 15 a 29 años, es los infiernos que se pueden vivir por años a causa de la depresión. Sí, que es uno de los dolores, por decirlo así, emocionales, uno de los malestares que más nos aguantamos. O sea, yo no me puedo imaginar a alguien aguantándose un dolor así físico, ¿no? O sea, enseguida irías al doctor y buscarías ayuda y buscarías que alguien te diga, ay, tranquilo, pobrecito, no sé, algo que te ayude, estás enfermo, ¿no? Pero no se hable de un malestar emocional porque el estigma se nos viene a la mente y nos deja solos, un tanto secuestrados por el malestar, y pues que se va haciendo grave, ¿no? Así es, entonces, pues sí, la respuesta es sí. Eh, bueno, justo es algo ver tan importante que existen campañas, muchas campañas de prevención del suicidio, y está el Día Internacional de Prevención del Suicidio, y afortunadamente cada vez hay más difusión acerca de la salud mental y de la depresión pues, para evitar esto, ¿no? Porque sí, estamos viviendo una época muy complicada, una época de muchos sentimientos encontrados y a veces mucha desesperanza, ¿no? Desesperanza que pues lleva a estados depresivos. Oye, y que ha aumentado la prevalencia, la incidencia de depresión en los últimos años, va en aumento, ¿no? Entonces, pues creo que ahí es donde nos tenemos que preguntar qué estamos haciendo como sociedad, porque bueno, la genética no se modifica tan rápido. Entonces yo creo que tendríamos que voltear a ver nuestros estilos de vida, que mucho de eso hablábamos cuando inició toda esta situación del confinamiento y todo este riesgo que tenemos ahí, ¿no? De qué estamos haciendo y seguir reflexionando en ello, ¿no? ¿Cuáles son las dinámicas de vida que nos permiten una salud mental más pues más apropiada? Bueno, qué tanto, por ejemplo, las redes sociales que estamos mencionando nos están poniendo nos estamos autoponiendo un estándar. Dice aquí otro comentario, ¿no? Que ves las fotos así de las mamás perfectas, la casa impecable, los niños divinos, y tú lo quieres comparar con lo que tú tienes en tu casa, y pues no es así. O sea, son imágenes, y no es, tenemos que realmente ser muy honestos y muy, muy claros en reconectarnos con lo que es verdadero, ¿no? Así es, así es. Hay una pregunta acá, comentario, dice, el otro día preguntaba a una mujer en redes qué hacer con su papá de la tercera edad que estaba deprimido. Y mencionábamos que esa es otra etapa de la vida en la que también como que uno de repente no puede creer, ¿no? Que el abuelito, la abuelita, pues después de una vida de fuerza, de salir adelante, que los tenemos así como puestos en pues en un altar, ¿no? Como en México a los papás de repente los vemos como Superman. Pues nos cuesta trabajo ver que también pueden tener padecimientos como la depresión, como la ansiedad, y que se manifiestan también de una forma pues muy particular. A veces lo que se empieza a ver pues es alteraciones en la cognición, en la memoria, ¿no? Que es, yo no sé si tenga que ver también con un no decir cómo se va sintiendo uno, y si estamos hablando de nosotros como una generación a lo mejor intermedia que pues no hemos aprendido mucho a identificar y a decir y a reconocer y a direccionar Es las que emociones. sí, hay una falsa creencia, creo, que es estar viejito es sinónimo de estar deprimido, es sinónimo de dejar de hacer cosas, y eso ya nos genera como una preconceptualización que no nos permite ver como cuál es el cambio en el estado emocional de las personas mayores. Eso por un lado. Entonces asumimos que el abuelito que vive en casa pues es alguien callado, que participa poco, que casi no habla,
que además está enfermo, que le duele todo el cuerpo y que ya se le olvidan las cosas. No, esa es como la preconceptualización que tenemos. Y resulta que no, que ser una persona mayor no es sinónimo ni de demencia, ni de perderla de memoria, ni de tener que estar aislado triste, ni de tener que tener muchas enfermedades y muchos dolores en el cuerpo. ¿Por qué hablo de estas tres cosas? Porque al final son las principales características que puede presentar un adulto mayor que está deprimido. Al igual que los niños, y muchas veces, a lo mejor a diferencia de los adultos, no es la falta de poder expresar que están deprimidos, es el no querer dar mortificaciones a sus hijos, el no querer ser una carga más. Difícilmente van a expresar como un estado de ánimo, pero lo vamos a ver en su comportamiento. Entonces, serán personas que se quejan constantemente de dolores. Les duele la cabeza, les duele la espalda, les duele la panza, les duelen las piernas. Y ya los llevaron con todos los doctores, les hicieron estudios y les dicen, usted no tiene nada. Y usted no tiene nada, y usted no tiene nada. Y el abuelito dice, pero yo me siento mal, y yo me siento mal, y yo me siento mal. Hasta que llega un punto donde se genera ya una tensión, ¿no?, en las relaciones familiares de, ya papá, ya te dijeron que no tienes nada, ya déjate de quejar. Y eso, si bien les va, ¿no?, es ya mucho la frustración. Y resulta que a nadie de los médicos que visitaron y a nadie se le ha ocurrido, pero no los culpo, no lo tenemos presente, que a lo mejor lo que tiene el abuelito es que está deprimido y sí tiene algo. Y cuando llegan estos pacientes y uno les explica, sí, sí tiene algo y sí es el resultado de unos cambios químicos en su cerebro, que eso lo hace estar cansado, que se le olviden las cosas, que esté de muy mal humor, basta con decirles eso, se les iluminan los ojos y dicen, ay, qué bueno. O sea, ya le empiezan a encontrar como un sentido a todo el malestar, tanto físico o emocional que tienen. Un sentido y una posibilidad de solución, ¿no? Sí, o sea, al final da como, pues, esperanza, da esperanza. Sí, y también recordar que ya el adulto mayor es más sensible a cualquier tipo de cambio, ¿no? Es que Entonces, vamos a verlo desde el punto de vista que es una época de duelos, ¿no? Se pierde el trabajo por jubilación, se empieza a perder a los amigos cercanos, se pierde a la pareja, se está lejos de los hijos, terminan en estados muchas veces de aislamiento por la misma dificultad para la movilidad, porque se pierde la capacidad muchas veces de moverse. O sea, si lo vemos fríamente, entrar a la edad adulta es una serie de pérdidas y de duelos. Y sí, te de pone en fuerza física, de contacto. salud, si hay alguna enfermedad, ¿no? Exactamente. Entonces, te está retando como a tu estado emocional constantemente, constantemente. Entonces, Son tienen más, todo para deprimirse. sí, y preguntan quién ve la depresión en los adultos mayores, si el geriatra o el psiquiatra. Pues tenemos una flamante especialidad, psicogeriatría, que es un psiquiatra que hace una alta especialidad para específicamente ver adultos mayores, y son, pues, muy apreciados, muy valorados. Saludos a todos nuestros amigos psicogeriatras, que constantemente les referimos pacientes. Desafortunadamente son pocos los psicogeriatras, y cuando no se cuenta con este equipo multidisciplinario, pues ahí es donde entra la parte del trabajo en conjunto con otras especialidades, ¿no? O sea, ¿quién lo tendría que ver? El geriatra, para ocuparse de toda la parte física en conjunto con el psiquiatra, ¿no? En un estrecho canal de comunicación para, pues, evitar las famosas polifarmacias y excesos de medicamentos. Sí, todas las diatrogenias que de repente ahí pueden generar, ¿no? Entonces, pues lo mismo, ¿no? No quedarnos con la idea de que, bueno, yo mencionaba mi comentario al principio de que es muy difícil ver a un abuelito como decaído, también porque como hijos, como esa transición de observar a tu mamá o a tu papá de que era así como tu héroe, lo máximo, todopoderoso, y de repente ya verlo como grande, débil, y no siempre son así, a veces tienen una fuerza que sigue viéndose muy, muy evidente, pero pues que no impide que también puedan estar padeciendo alguna situación eh, res- eh, respecto a su salud mental, ¿no? Sí, 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 es la negación ante la salud mental de los papás por el duelo de los hijos a perder a esos superpapás. Y eso retrasa Entonces, muchas veces la es como, no, mi atención. papá está bien, él no tiene nada, él está perfecto, él sigue siendo lo máximo y es evidente que no está bien. Sí, sí, sí.
Entonces, los dos extremos, ¿no? O ya encasillarlo en ya está viejito y es normal que tenga achaques, o la imposibilidad de aceptar que está atravesando una situación ya de deterioro y que sí tarda a veces años en poder. La negación es tremenda. La negación es tremenda con nuestros seres queridos y por eso las observaciones externas, a lo mejor de un familiar que no es tan cercano, una amistad, un profesional de la salud, son muy importantes. Así es. ¿Tenemos más preguntas por acá o ya no tenemos preguntas? Creo que no hay preguntas ahorita. Y bueno, hemos hablado mucho de la depresión unipolar, ¿no? De esta depresión que se presenta en el posparto, la depresión donde solo se ha tenido depresión o ansiedad. Pero no podemos dejar de mencionar la depresión bipolar. La depresión bipolar al final es un reto diagnosticarla cuando todavía no se tiene el diagnóstico de trastorno bipolar, es decir, que se ha tenido un episodio de hipomanía o manía. Y no es raro que la mayoría de los pacientes bipolares debuten con un episodio depresivo. Las características clínicas de estos pacientes en la depresión pues son un poquito más peculiares, ¿no? Suelen ser como depresiones con síntomas atípicos. ¿Y cuál es como esta parte tan delicada de las depresiones bipolares que pues aquí sí, la principal causa de muerte en pacientes con trastorno bipolar pues es el suicidio? Tienen estas características clínicas, les repito, tan peculiares que pues son depresiones como muy graves y requieren pues un tratamiento oportuno y a tiempo, ¿no? Es otro tipo de depresiones que también nos encontramos. Sí, que si ya hay una gravedad, como cualquier otro padecimiento, a lo mejor podríamos hablar de cuando se requieren hospitalizaciones, que de repente también las personas le tienen mucho miedo, ¿no? A que los vayan a encerrar o se vive así como si fuera pues como un encarcelamiento, ¿no? Cuando finalmente, como todo padecimiento grave, que ya está vulnerando la vida y que puede ser por ya una ideación suicida o síntomas psicóticos, hablando de depresión específicamente, pues una hospitalización simplemente es colocar a la persona en un espacio seguro, donde se le puede hacer un tratamiento, ajustarle los medicamentos, digamos, a la mayor velocidad posible, observar los efectos secundarios y sobre todo mantener la integridad física, es decir, resolver si se presenta alguna situación de riesgo, proteger a la persona de esta complicación médica como podría surgir con cualquier otro padecimiento grave que se necesita estar en una unidad hospitalaria porque la gravedad puede vulnerar la vida, o sea, ya está en una línea y no es algo diferente, ¿no? Exactamente. Y no solo la vida, sino la integridad del paciente y también de la gente que está a su alrededor. Entonces no es un castigo, ya no existe la Castañeda ni estas granjas como las ponen luego en las películas, porque hay mucho estigma ante eso, hacia la hospitalización psiquiátrica. Son tratamientos ya en agudos, la mayoría de las veces. Ahora, tratamiento en agudo, estamos hablando de mes y medio de hospitalización, se da el cuadro, se medica y se van a su casa a continuar tratamiento ambulatorio, ¿no? No es un castigo y afortunadamente en lugares donde los hay, pues siguen siendo eh, un salvavidas, literalmente, para muchas personas. Como lo sería cualquier otro hospital, o sea, esa parte, si no existieran los hospitales, pues muchas personas perderían la vida y es gracias a esa intervención en un servicio de urgencias, en una unidad hospitalaria, que las personas pueden continuar su vida y preservar su integridad física. Entonces, lo mismo sucede con temas de salud mental y así como hay hospitalizaciones prolongadas con algunos padecimientos médicos relacionados con otros órganos, pues también con los de salud mental, se puede requerir un espacio así y no es que se van a quedar ahí para siempre, nada más es mientras remiten los síntomas. Así es. Algo de lo que no hablamos, como la vez pasada de la depresión, también es como de las depresiones estacionales, o sí, pues ya se le llama depresión estacional, ¿no? Son personas que ya se conocen con episodios depresivos y que a medida que va pasando el tiempo nos damos cuenta que en determinada estación del año suelen tener recaídas o exacerbación de los síntomas a pesar de llevar
a pesar de llevar tratamiento. Esto es muy frecuente, por ejemplo, en los pacientes bipolares, pero también en las depresiones unipolares, donde lo vemos más, por ejemplo, en los lugares, en las ciudades que están como más cercanas hacia los polos, donde pasan largos periodos de oscuridad y muy pocos periodos de luz, es mucho más frecuente que en estos momentos aparezcan síntomas depresivos. Las depresiones estacionales, pues sí, tienen mucho que ver con este ritmo circadiano y con la exposición de nuestro cerebro a los ciclos de luz-oscuridad. Sí, en países Sí. donde hay menos luz, en Playa del Carmen, bueno, pues tenemos un sol radiante que nos da ese plus. No es un factor de riesgo aquí, pero por ejemplo, personas mexicanas, a mí me ha tocado ver bastantes que se van a países europeos o países con un clima que no tienen este sol y sí hay más riesgo de deprimirse en determinadas etapas del año y es muy importante pues saber que esto es un factor de riesgo para poder tanto prevenirlo como atenderlo a tiempo si se llegara a presentar, ¿no? Afortunadamente, pues estamos en el trópico, ¿no? O sea, como tú dices, acá no tenemos este problema, pero hay algo bien interesante, ¿eh? Aquí en Quintana Roo ya no cambiamos de horario, pero muchos otros estados de la República sí siguen cambiando de horario. Hay personas que son tan sensibles, que el atrasar o adelantar la hora y de pronto tener menos exposición a la luz del sol también los hace vulnerables sin que sean como periodos de mucho más horas de exposición a la oscuridad. E incluso aquí lo vemos, no cambiamos el horario, pero aquí empieza a oscurecer como a las 5:30, ya se metió el sol, y 6:15 ahorita en invierno ya está prácticamente oscuro. Y sí hay personas que son muy vulnerables y se exacerban los síntomas depresivos ante esta disminución. O sea, depende mucho de la genética y de la predisposición de las personas. Y tener muy en mente esta conexión que tenemos con el ambiente, desde el sol, la luz, las estaciones del año. Y también otro factor que a lo mejor podríamos conversar es la migración, ¿no? Con nuestro ambiente, con nuestras redes sociales, y que es un factor de riesgo importante aquí en Quintana Roo para depresión, pues el estar alejado de nuestra red de apoyo. La migración es un factor de riesgo para deprimirnos y de repente algo con lo que me encuentro frecuentemente son personas que llegan a vivir acá y que no la están pasando bien y se reclaman y se sienten culpables porque como se vinieron a vivir al paraíso y no están contentos y no se la están pasando bien, pero tenemos que considerar que la migración es un factor de riesgo, hay un proceso de duelo, hay un proceso de adaptación y necesitamos ayuda en ese proceso. No podemos hacerlo, bueno, sí se puede hacer solo, pero pues ahí se batalla y hay riesgos y si ya estamos batallando de más, pues no quedarse solos, ¿no? Sí, son procesos adaptativos que muchas veces podemos no batallar tanto con ellos si tenemos a alguien que nos guíe, ¿no? Y a veces la misma red social, la misma red de apoyo, no hablo de Facebook, no, o sea, red social de comunidad, ese sentido de comunidad es como bien importante para el soporte, ¿no? Ante esos cambios. Eh, ¿Cuál es el mensaje final, Lupita, para cerrar ya este tema de depresión que empezamos la semana pasada? Sí, pues seguir haciendo conciencia respecto de este padecimiento que cada vez es más frecuente, hablarlo, verlo, darle cabida, pensarlo. Uno no puede ver lo que no conoce, entonces pues que todas las personas sigan escuchando respecto de esto que existe y que pudieran estar atravesando sin poder verlo, sin entender qué sucede. Ellos o los seres queridos, particularmente los niños y los adolescentes, si vemos algún cambio, si algo de lo que estamos escuchando nos suena como que podría ser lo que sucede a nuestro familiar o alguien, pues ofrecer la alternativa de explorar si es por acá y qué solución pudiera haber, pues, para no llevarnos el malestar toda la vida, para que los niños no se queden solos con esto hasta la edad adulta, y no por una mala acción de los papás, sino por desconocimiento, ¿no? Que es por lo que compartimos la información, para que el conocimiento sea una herramienta que todos puedan beneficiarse de ella.
Yo cerraría con que la depresión de verdad no es exclusiva de adultos, no es exclusiva de mujeres, puede afectar a cualquier edad, en cualquier momento, en cualquier situación, incluso en momentos de expectativas de felicidad. ¿Por qué? Porque es una enfermedad y como tal requiere ser tratada así, como una enfermedad. Si nos deprimimos, no somos culpables de estar deprimidos, no es que seamos débiles, no es que no tengamos fe, no es que no tengamos voluntad, simplemente no perder de vista que el cerebro es un órgano más del cuerpo y que cuando se descompone nos va a dar muchas manifestaciones y que una de esas manifestaciones puede ser la depresión. Y que afortunadamente al día de hoy, se tenga la edad que se tenga, se esté en la condición que se esté, siempre o existen ya tratamientos lo suficientemente eficaces para poder recibir pues sí, para que pueda remitir la depresión. Duda pertinente. Así es. Pues muchísimas gracias a todos por sus comentarios, a los que nos acompañaron en esta edición de Coffee Brain. Gracias, Lupita. Gracias, Monique, de Ambas Uno, Estrategia Digital, por nuevamente ser nuestro host. Nos vemos la próxima semana a la misma hora para seguir hablando de temas de salud mental. Gracias a todos. Gracias, Kitsi, a ti también y nos vemos prontito. Hasta la próxima. Bye. Bye, bye.